abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar tu dinero. Hoy vamos a contarte cuáles son las tarjetas que más te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento. Vamos a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a seguir analizando las importantes medidas económicas que tomó el nuevo gobierno esta semana con la presencia del economista Carlos Pérez. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos ahí como siempre con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y una vez más nos acompaña Augusto Posleman para brindarnos algunas recomendaciones de inversión para este momento tan especial de la economía tras los importantes anuncios de estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más, gracias Yami por estar una vez más aquí. Vamos a comenzar hablando hoy del mercado de seguros, que también nos importa mucho, por más que en estos últimos días estamos absorbidos, ¿no?, por las medidas económicas del nuevo gobierno. Y justamente en el marco de la realización de la edición aniversario de la revista NBS Bancos y Seguros, dialogamos con algunos de los ejecutivos más importantes del mercado de seguros o de las compañías, ¿no?, más importantes del mercado de seguros y conocimos, ¿no?, cuáles son sus expectativas en relación a esta nueva etapa política que se está iniciando. Yamila nos cuenta, ¿no?, los comentarios más destacados, ¿no? Sí, desde ya, y en especial porque sí tiene que ver, es un reflejo de nuestra economía y de un sector del empresariado que durante los 12 años de kirchnerismo fue recibiendo en el último tiempo especialmente medidas muy vinculadas a la actividad, donde se reconoció el lugar que se le otorgaba, sí, al mercado de seguros, pero con medidas que en el último tiempo especialmente los empresarios empezaron a cuestionar, sí, y que ahora en este actual marco desde ya celebran, muchos de ellos en las entrevistas a las principales compañías de seguro, a los CEOs estamos hablando, celebran que haya aires de cambio, ¿sí?, que se apueste a la apertura, al diálogo, con fuertes expectativas respecto de lo que tiene que ver con la inflación y de lo que tiene que ver principalmente con su actividad. Y acá se tocan desde temas como el inciso K, donde hay una suerte de divergencia respecto de qué piensan estos empresarios. Para algunos hay que sostenerlo, pero con variaciones, para otros hay que directamente sacarlo, ¿sí?, eliminarlo. Estamos hablando, ¿sí?, de esa cuota que tienen que cumplir las empresas respecto a una inversión productiva, ¿sí? Esto estaba estipulado en el Plan Nacional Estratégico del Seguro, donde también nuevamente no coinciden del todo algunos respecto de si esto es importante que esté, aunque se reconocen en general avances, ¿sí? Recordemos en su momento lo que fue el anuncio del plan, ¿sí? Pero bueno, eso ya es pasado. Lo cierto es que las compañías apuestan a este futuro, por ejemplo, sí, muy concentrados en lo que tiene que ver con la dolarización de las pólizas de vida, por ejemplo, con ese reclamo principalmente, y también respecto del cepo cambiario y lo que fue el anuncio de esta semana, de repente el tema de las importaciones, repuestos de autos, suba de pólizas y cómo todo eso se encadena y bueno, ver qué pasa en ese sentido también. Y nuevamente estamos hablando de las expectativas de los empresarios, pero terminamos hablando de los clientes, de los asegurados, ¿sí?, que son los que finalmente pagan como una de sus cuotas, la cuota de su seguro del automóvil, que es obligatorio desde ya, ni hablar de lo que respecta a conciencia aseguradora. Hay un montón de otras expectativas y desafíos que se plantean, pero entre ellos los más importantes, y desde ya celebrando en general que esta cuestión de apertura, esa sería como una de las palabras, diálogo, y bueno, de alguna manera ver qué sucede, lógicamente, pero esta idea de crecer en función de un nuevo panorama. Sí, un optimismo bastante generalizado y justificado, porque como ha mostrado en estos primeros días, el nuevo gobierno se apunta, ¿no?, a una liberalización de ciertos mercados que en los últimos años han estado muy reprimidos, muy contenidos, con una gran intervención del sector público en ellos. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito que en este momento tan especial del año suelen abusar del plástico. ¿Cuáles son las entidades que más te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento? Es muy común hoy en día pagar en cuotas lo que uno compra, sobre todo cuando se acumulan
las compras en fin de año, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno no cumple y paga todo el resumen de la tarjeta, deja un saldo por pagar, por ese saldo las tarjetas de crédito cobran una tasa que es bastante elevada, sobre todo en entidades de segunda línea. Fíjense, vamos a ver en pantalla cuáles son las tasas más altas. Comafi, 52% al año, Coinac, 54%, Finasur, 55%, el Vica, tanto para Mastercard como para Visa, 55,5%, con 57% al año ya está Cuenca, y vamos a ver que sigue subiendo, fíjense, Finandino 57, al igual que Metrópolis y Sáenz, 63 para servicios financieros, la tarjeta de Carrefour, efectivo sí, 65% al año, 66,5 Columbia, BST 67, con 68,5 Cetelem, 70 Cordial y Montemar, de Credencial y Mastercard, 72% al año. Y esto es solamente la tasa de interés. Después hay que agregar los costos financieros, seguros, el cargo del envío del resumen, que muchas tarjetas también cobran. Así que si uno piensa en usar la tarjeta mucho y en financiarse los saldos, comprar en cuotas, es siempre mejor ir a tarjetas que ofrecen las entidades de primera línea, que hoy en día no tienen tantos requisitos. Uno puede mostrar un recibo de sueldo, incluso en el Banco Ciudad ni siquiera eso, para tener una tarjeta de crédito de una entidad de primera línea que tiene costos muy, pero muy inferiores a los que vimos recién en pantalla. Bueno, y hay que agregar, ¿no?, que como dijimos el miércoles con el anuncio de el aumento de las tasas de interés que aplicó el Banco Central el martes pasado, esta suba, ¿no?, en el costo del dinero se va a ir trasladando, ¿no?, en los próximos días a todos los préstamos del sector bancario, incluido desde ya el financiamiento de los saldos deudores de tarjetas de crédito. Así que a manejarte con cautela, incluso si no tenés una tarjeta de estas entidades que acaba de mencionar Santiago. Hay que evitar bajo todos los medios posibles que nuestra deuda se transforme en una bola de nieve. Vamos a continuar ahora abriendo esta sección que siempre dedicamos a las recomendaciones de inversión todos los viernes, brindándote alguna pista para que coloques tu dinero en este momento muy particular, ¿no, Augusto? Tras las medidas que anunció justamente a lo largo de la semana el gobierno, bueno, ¿cuáles son los instrumentos, las alternativas que hoy vos ves más atractivas, ¿no?, en este contexto para colocar nuestro dinero? Como siempre, ofrecernos una alternativa para un inversor más conservador y ofrecernos una también para un inversor más atrevido, ¿no? Sí, digamos, y en el marco de estas nuevas reglas de juego de la economía, yo creo que el principal desafío para cualquier inversor hoy va a ser dejar de pensar en dólares con este nuevo tipo de cambio que ya tenemos en el mercado y empezar a pensar una inversión real de mediano plazo en pesos. Quizás, esto ya lo hemos visto en el pasado, como decíamos antes, las tasas en pesos van a estar por encima del 40%, probablemente con el correr de las semanas veamos algunas tasas por ahí incluso superior, para aquel que quiera invertir o en un plazo fijo o en un título. Las LEBAC son letras del Banco Central que cualquiera puede comprar a través de una cuenta de inversión. Entonces, esas tasas de interés para plazos cortos, 30, 60, 90 días, pasan a ser atractivas realmente ahora, siempre y cuando uno crea que el tipo de cambio va a estar contenido. Digamos, para aquel que piense que este plan no va a terminar bien, el dólar sigue siendo la alternativa. Pero yo creo que hoy hay que empezar a pensar más que el flujo de pesos, llevarlo a inversiones en pesos, va a ser mejor negocio que comprarse dólares o activos en dólares. Como dijimos, ¿no?, el miércoles, Augusto, hoy los plazos fijos empiezan a poder ser vistos con otra cara, ¿no? Después de este importante aumento de las tasas, ¿no?, justamente claramente las tasas de las LEBAC que se conocieron el martes pasado se van a ir trasladando en estos días a las tasas que ofrecen los bancos por los plazos fijos, ¿no? Totalmente, tiene que ser así y es el objetivo principal de esta suba de tasas. Digamos, antes las tasas estaban reguladas, hoy van a dejar de estar reguladas, entonces la tasa la va a poner el mercado y todavía con una inflación alta, para que sea atractivo ir a pesos sin ir a dólares, las tasas tienen que estar por encima del 40%. Yo creo que ahí hay una alternativa para empezar a mirar. Desde ya igual no hay que dejar de lado que todavía hay importantes incertidumbres, ¿no?, macroeconómicas por delante, en particular, como decíamos el otro día, las negociaciones salariales van a ponerle un sendero, ¿no?, a la inflación que podemos esperar para el año que viene, y son negociaciones que no van a ser sencillas, ¿no? No, por eso yo te decía ahí, quizás hay que separar el stock
como también dijo el ministro del stock, yo diría las inversiones en dólares que uno tiene hoy como stock, quizás hay que mantenerlas, son todas inversiones que si se efectúan este último año rinden entre 8 y 9% en dólares, son una tasa altísima de interés. Definitivamente. Y eso se puede mantener, y el flujo nuevo de pesos quizás tiene sentido empezar a colocarlo en pesos a tasas del 40%. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Augusto cerramos este bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya está con nosotros Pablo Bevilacqua en este espacio que como siempre dedicamos a responder a todas tus preguntas. Hoy nos vamos a concentrar en cuestiones del seguro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más. Muchísimas gracias. Entonces. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a responder una consulta sobre el estado de las entidades bancarias y tenemos en este caso la pregunta de Andrés sobre el banco Finansur. Para Andrés, entonces, un banco que es propiedad de Grupo Índalo y de Cristóbal López, el empresario. Vamos a ver sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 131 millones de pesos, depósitos 1.334 millones, y aunque tiene resultados positivos, en este caso de 6 millones de pesos, tiene indicadores de solvencia y liquidez que están por debajo, en este caso, del promedio del sistema financiero. Así que asignamos una cara seria para Banco Finansur. Bueno, vamos a comenzar, Pablo, a responder las consultas. Por ejemplo, la de Verónica, que hace un año contrató un seguro y acordó como forma de pago el débito automático. Dicho débito se realiza, se explica, entre el 5 y el 10 de cada mes, como todo débito automático, ¿no? Tuvo un siniestro y cuando llamó para hacer el reclamo en la compañía, le dijeron que le dieron de baja el servicio por falta de pago, ¿no? Nos explica Verónica. Nos pregunta cómo es posible que suceda esto y qué debe hacer. Sí, Verónica, yo tomaría dos caminos. El primero es volver a la compañía de seguros y volver a insistir, porque si vos tenés una conducta de pago con esa compañía donde te venían debitando desde hace mucho tiempo, porque una vez se haya caído, no te pueden dejar sin cobertura. Es una especulación tuya igual, es una especulación, que se cayó el débito por algún motivo. Por algún motivo que no fue responsabilidad del asegurado. Claro. ¿no? Entonces, de alguna manera, volver a insistir y a la vez presentar una denuncia en la en la Superintendencia de Seguros de la Nación para que la Superintendencia intervenga e investigue el caso y llegue a... vea si corresponde que la compañía atienda a tu siniestro. Pablo, ¿conocés casos de estas características? ¿Es algo que sucede habitualmente? Sí, suele suceder que la tarjeta tiene algún problema que no tiene que ver nada con o sea, no involucra al cliente, sino que la tarjeta tuvo algún problema, que la compañía tuvo algún problema con la tarjeta o con el débito. ¿Y todas las compañías se comportan como la de Verónica, denegando el pago del siniestro? No todas, porque con la ley del consumidor, con las últimas modificaciones, prácticamente las compañías no pueden eludir o no pueden explicar una anulación de póliza después de haber tenido un cliente mucho tiempo, habiendo pagado, cumpliendo, de golpe, que una vez tuvieron un problema de dejarlo sin cobertura, no lo pueden hacer más. O sea que Verónica, que siga hasta, sí. hasta agotar todas las instancias porque la razón la asiste. Sí, siempre con la misma compañía. Tuvo siempre una buena conducta durante mucho tiempo y se le presentó el problema una vez, que siga discutiendo. Hasta que agote todas las instancias, Exacto. Incluso la judicial, si fuera necesario, ¿no? Pero que aproveche los recursos que le da la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Defensa del Consumidor, las oficinas de Defensa del Consumidor. Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir con la consulta de Mariano, de Leonardo, que a un amigo, dice, se le incrustó una camioneta en la casa, derribando una columna y las rejas. Qué situación, ¿eh? Después del siniestro, el dueño de la camioneta hizo la denuncia del robo de la misma y por consiguiente la compañía de seguros no se quiere hacer cargo de las reparaciones, ¿no? Una situación de película, ¿eh? Quiere saber si esto es correcto y agrega, ¿no debería pagar igual la aseguradora? No, si el vehículo fue robado, tanto el propietario y la aseguradora quedan liberados de la responsabilidad, porque obró una fuerza mayor y alguien tomó y está usando el vehículo sin la autorización del propietario, o sea, claro, se lo robaron. Entonces, automáticamente la compañía queda liberada. Lo único que queda por saber, como explica Leonardo, es que la denuncia fue posterior. Habría que ver si realmente existió el hecho de robo, nada más.
pero habiendo existido, no hay forma de cobrar el seguro. Muy bien, bueno Pablo, muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora, este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Julieta, nos consultaste sobre la situación de ACE. Esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 569 millones de pesos, pasivo 454 millones, patrimonio 115 millones, resultado positivo 4 millones, primas 343 millones, se informa 629 juicios con indicadores que se condicen con lo del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sí, @Café Financiero, así nos encuentran en Twitter y en Facebook también como Café Financiero, ahí nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí con Carlos Pérez. Se ha tenido que ir Santiago Chelal, así que no nos va a acompañar en este bloque. Y como prometimos, vamos a seguir analizando las importantes medidas económicas que tomó el nuevo gobierno en esta semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por estar una vez más aquí. No, siempre un gusto. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu opinión, ¿no? ¿Qué opinás sobre estas importantes medidas que se han tomado a lo largo de la semana, como la reducción de la retención desde ya, ¿no? El fin del cepo cambiario y tantas otras cosas, el anuncio de la reducción de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Bueno, hubo, la verdad, una batería de medidas. ¿No? Estaba claro que en el frente cambiario se venía un cóctel que yo no sé si en tu programa lo denominé Fernando Cordobés. Sí. Esto es la mezcla del Fernet con Coca-Cola, donde la parte del Fernet, si se quiere, es la parte amarga, ¿no? Y la parte de la Coca-Cola ya sabemos que es la dulce. Dentro de la dulce está la baja de las retenciones, ¿sí? Está también el ingreso de capitales, ¿sí? Y dentro de la parte amarga está la devaluación y la suba de la tasa de interés. Esto ha pasado todo en la primera semana de gobierno. Y bueno, y el anuncio de las subas de tarifas, ¿no? También está por supuesto, esa parte por supuesto. amarga del cóctel que todavía... Eso ya forma parte más de lo fiscal. Yo hablaba de el Fernando Cordobés cambiario. ¿No? Muy bien, muy bien. Y me preguntabas qué me parecía. Yo creo que hay que celebrar, porque básicamente se pega un giro de 180 grados respecto de una política monetaria irresponsable que la Argentina venía practicando desde hace más de un lustro, y también se pega un giro de 180 grados respecto de una política cambiaria mentirosa, que si querés tenía ancla en el dólar oficial, pero tenía dólares alternativos que tenían un valor mucho más elevado que el dólar oficial. Entonces digo, me parece que el giro de 180 grados tiene que ver con un tipo de cambio real que está más vinculado con lo que puede ser el equilibrio de la economía argentina. Bueno, ¿estás de acuerdo con los argumentos del ministro que justamente señaló, ¿no? Que el objetivo de esta medida era revitalizar las economías regionales, las exportaciones, ¿no? Poner en marcha nuevamente la economía? Sin duda, yo lo que creo es que a partir de un sinceramiento cambiario, que es básicamente lo que ellos llamaron la liberación del cepo, que uno puede decir, bueno, es la liberación del cepo porque cualquiera puede acceder a dólares. También uno lo puede leer, si se quiere, más drásticamente diciendo, bueno, sinceraron, tuvieron que devaluar. Pero bueno, en definitiva, creo yo que claramente la nueva política cambiaria, la nueva política monetaria con tipos de interés más elevados, ¿sí? Posibilitan que la Argentina vuelva a recuperar crecimiento económico. No nos tenemos que olvidar que con una política monetaria hiperexpansiva como tenía la Argentina y una política cambiaria de atraso continuo, la Argentina no crecía y tenía inflación. Esto es una situación de estanflación. A partir de este giro de 180 grados en la política monetaria y cambiaria, se dan las condiciones iniciales, por lo menos, y la oportunidad de recuperar crecimiento económico. Carlos, ¿crees que era necesaria una transferencia de ingresos tan fuerte hacia el sector exportador, hacia los exportadores, ¿no? Justamente a través de la baja de las retenciones, a través del aumento del dólar que ellos van a recibir cuando liquiden sus ventas? ¿Te parecía necesaria una transferencia tan importante? Bueno, ya, a ver, acá se cumplió lo que prometió el candidato, hoy presidente Mauricio Macri. Él había dicho que iba a eliminar todas las retenciones a las exportaciones y que iba a bajar
5 puntos las que tenían que ver con la soja, y fue lo que se hizo. Por eso sentís que la población eligió esto en la campaña electoral. Y también convengamos que habló del fin del cepo cambiario, con lo cual, digo, acá lo que hubo fue un cumplimiento estricto de la promesa del candidato hoy presidente de la Argentina, Mauricio Macri. ¿Hubieras liberado el cepo de la forma en la que se hizo tan bruscamente? En lo personal no. Lo personal no, pero cada maestrito con su librito, ¿no? Yo creo que tal vez hubiese adoptado un esquema más gradual, donde me hubiese preocupado no solo por el stock de las importaciones, que ahí sí tuvieron algún tipo de cronograma, el Banco Central de la República Argentina, también me hubiese preocupado por otro stock muy importante, que es el de pesos. La economía argentina está inundada de pesos. Entonces digo, me hubiese preocupado por ese stock. Entonces lo hubiese hecho tal vez más gradual. No hubiese saltado de los $2.000 al mes a los $2 millones al mes. Tal vez hubiese estado en una zona un tanto más moderada en términos de la liberación financiera. Por supuesto que tiene costo, porque de algún modo también te puede generar una brecha, pero cuando vos avanzás gradualmente podés acelerar. Cuando avanzás intensamente, como es lo que ha decidido el Ministerio de Economía y el Banco Central, después ya no podés volver al gradualismo. Con lo cual, ya digamos que ellos tomaron la decisión de hacer un cambio intenso, y yo diría, bueno, si tomaron esa decisión, tengan cuidado. Este es un modesto consejo que les doy, tengan cuidado con el tipo de cambio que van a empezar y con la tasa de interés que van a empezar a partir de una liberación bien intensa del cepo cambiario. Bueno, igual ya hemos visto, ¿no? Los valores de hoy de 13 pesos con 60 por dólar, y también la tasa de interés, ¿no? Que se fijó el martes en torno al 37-38% a las distintas colocaciones, ¿no? Tanto a 30, 60, 90, 120. Yo estaría pensando en valores más altos, lo decíamos fuera de cámara, yo estaría pensando en valores más altos, digo, en el rango 13-15, que era lo que se barajaba en materia de tipo de cambio. Trataría de que esté más cerca del techo, esto es de 15 que de 13, y en términos de tasa de interés, inicialmente tiene que haber una tasa de interés que sea lo suficientemente disuasiva para que el que tiene pesos vaya a buscar dólares. Justamente expliquemos, ¿no? Que tenés el temor, ¿no? De que esos pesos que hay en abundancia en la economía, en depósitos bancarios, en circulante, en algún momento puedan correr hacia el dólar, ¿no? Justamente. Exactamente. Vuelvo a insistir, como vos tomaste una decisión, si se quiere, drástica en términos de darle libertad, ¿no? Justamente puede acceder a dólares y hasta $2 millones por mes. Bueno, está claro que como hay muchos pesos en la economía, muchísimos pesos en la economía, de algún modo tenés que tratar de que esos pesos no corran al dólar. Y eso es, si tengo un tipo de cambio alto, ¿sí?, en tanto y cuanto me afecte lo menos posible la inflación, y tengo una tasa de interés alta, que también trate de afectarme lo menos posible la actividad económica, digo, las posibilidades de ese trasvasamiento de pesos a dólares es más baja. Ahora, de todas formas, el gobierno se enfrenta, ¿no?, con el famoso problema de la sábana corta o de la frazada corta, ¿no? Porque por un lado, si sube las tasas de interés para protegerse, ¿no?, ese trasvasamiento de pesos a dólares afecta, ¿no?, el nivel de actividad económica, afecta las decisiones de inversión. Sin duda. Yo creo que acá había que tomar... Te completo, ¿no? Al mismo tiempo, si también pone un tipo de cambio alto, está afectando el salario real, ¿no?, la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores, ¿no? Eso es más relativo. Lo primero te lo compro. Yo creo que inexorablemente, lamentablemente también, la economía argentina tenía que asumir un costo en términos de actividad económica, por lo menos el primer cuarto del año que se viene, que es el 2016, tal vez la primer mitad del año que viene. Digo, esto era inexorable, lamentable también, por cierto, pero me parece que ese costo era inevitable. El otro, la disminución del salario real tiene que ver con si la devaluación se traslada a inflación.
Si la devaluación no se traslada a inflación, ahí no hay disminución del salario real. Nunca he visto que una devaluación no se trasladara a inflación. Bueno, lo que uno tiene que tratar es de que ese riesgo sea lo más bajo posible. Vos, por ejemplo, tenés ejemplos como el de Colombia, como el de Brasil, en este año que está terminando el 2015, donde de pronto en Brasil casi se duplicó el valor del dólar en reales con una inflación del 10% anual. Digo, pero aumentó con lo cual, la inflación, sí, aumentó 4 o 5 puntos. Sí, aumentó. pero por eso, aumentó del 6 al 9%, digo, es nada. Entonces digo, la Argentina tiene un gran desafío, porque el riesgo está, ¿eh? Yo no estoy negando el riesgo que vos mencionás, no digo que es dato lo que vos mencionás, digo que es riesgo. Ese riesgo hay que trabajarlo con una política que sea bien antiinflacionaria. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todavía no está un programa monetario, un programa financiero donde el Banco Central deje ser el principal brazo de sostén del financiamiento del sector público nacional y una reformulación presupuestaria con disminución del déficit. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos vamos rápidamente, nos quedamos sin tiempo. Información entonces sobre la situación económica actual. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.